grabando. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda jornada de Pensar las Ciencias Sociales en el Paraguay. Le damos primero la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias por su tiempo. Eh, También le quiero agradecer a los amigos, a las amigas, a los colegas, a los profesores de la Universidad Católica, de la UNA, que también se están agarrando y conectando, al profe Dominique, le estoy viendo, también a la profesora Sarsa. Así que, en definitiva, quiero darle las gracias a todos y todas por estar aquí presentes el día de hoy. Ayer empezamos con la primera sesión de estas jornadas y tratamos el tema de la sociología, los quehaceres en sociología. Nos estuvieron acompañando el profesor Butantín, el profesor Javier Caballero, y hoy es nuestra segunda sesión, le toca el día de historia, y nos van a estar acompañando el profesor Claudio Fuentes, que va a estar empezando, y luego se va a estar uniendo en unos minutitos más el profesor Pedro Caballero. Entonces la idea es que cada uno de nuestros presentadores se puedan tomar 35 o 40 minutos y luego poder generar un pequeño debate entre todos, siempre en el marco del respeto, donde las ideas puedan moverse y en definitiva eh, que esta sea una jornada provechosa para todos y todas. Les vuelvo otra vez a recalcar que esto forma parte de un proyecto mucho más grande. Estas jornadas lo vamos a sistematizar en un libro junto con entrevistas y textos selectos. Y además también se piensa desde el Departamento de Ciencias Sociales justamente que sea la piedra para que esto luego pueda ir a una segunda jornada, terceras jornadas, a medida que vayan pasando los tiempos y también, ¿por qué no?, vengan otras personas a reemplazarnos, como se dice, ¿no? Así que otra vez le quiero dar las gracias a todos y Claudio, te doy la palabra para que empieces, si es que te parece bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Peris, por la invitación. De verdad, agradezco a la facultad, al Departamento de Ciencias Sociales. Saludo, ¿verdad? Buenas tardes, noches a todo el público presente, colegas docentes, estudiantes, público en general, colegas historiadores también, e historiadoras, ¿verdad? Cientistas sociales en general. Bueno, vamos a hablar un poco de historia, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? La invitación básicamente que nos hizo Carlos Peris a los autores es responder una serie de preguntas basándonos en la teoría, en la metodología, ¿verdad? En los estudios de la episteme, de la epistemología de las ciencias involucradas y, por supuesto, también en la experiencia. Entonces yo mezclé un poco todas estas cosas, ¿verdad? De acuerdo a las indicaciones que recibimos para contestar las preguntas. ¿Verdad? El capítulo ya está escrito, solamente falta corregir, ¿verdad? No hay una presentación, quizás voy a poner un solo gráfico, voy a después poner cuando llegue ahí, pero bueno, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? Mi ponencia es qué hacer desde la ciencia y la historia, conceptos, métodos, problemas y posibilidades desde la perspectiva de un historiador de Paraguay, ¿verdad? Quiero aclarar, ¿verdad?, que también hago esta ponencia, ¿verdad?, reconociendo mis limitaciones, ¿verdad?, propias, ¿verdad?, los errores también historiográficos que pueda yo no cometer, y también sobre todo, ¿verdad?, bueno, en el mundo de las ciencias sociales, ¿verdad?, y de las humanidades, ¿verdad?, mi experiencia todavía no es tan amplia como otras personas, ¿verdad? Entonces, hago esa salvedad, ¿verdad? De hecho, entré al mundo, ¿verdad? Como comento al comienzo, entré al mundo de la historia tardíamente en el 2008, gracias a un programa de becas que había en la Universidad Católica. Primeramente estudié Derecho, carrera por la cual no tenía vocación y no terminé.
¿verdad? En el último año deserté de Derecho para cambiar por Historia, ¿verdad? Cuando yo tenía una idea, yo tenía primero una idea de qué era la historia, ¿verdad? Pensaba que la historia era esos grandes acontecimientos, era memorizar cosas, ¿verdad? En eso sí soy bueno, memorizar cosas, y que la historia era también las anécdotas familiares que nos comentaban de repente, ¿verdad? Pero cuando llegué a la universidad me encontré, ¿verdad? Y en una de las primeras clases justamente era la profesora Elisa Bordón, con que no, que historia es algo mucho más complejo, ¿verdad? Que historia no es sencillamente el pasado o el artilugio de la memoria sobre el pasado, entonces la historia es algo sumamente más complejo, ¿verdad? Por ejemplo, la concepción tradicional o popular que se tiene de la historia es que es una disciplina orientada a estudiar el pasado, lo que la convertiría en el escaparate de aquellas tiendas decadentes donde podemos observar sus antiguos y polvorientos productos por medio de una vitrina. Ya Mark Bloch nos advierte, esta es para la primera pregunta que estamos contestando, es cómo definiría su ciencia y su respectivo objetivo de estudio, ¿verdad? Ya Mark Bloch nos advierte de que esta concepción de la historia está errada, de que no es posible que el pasado sea el objeto de estudio, no solamente, y que la ciencia histórica debe estudiar, se debe al estudio de los hombres contextualizados en su tiempo, ¿verdad? Entonces, hay una, justamente, ¿verdad? Lo que pasa es que venía también de toda una concepción tradicional de la historia que remarcaba justamente esa frase de Herodoto, ¿verdad? Que decía mantener vivo el recuerdo de los acontecimientos memorables, ¿verdad? No es el pasado o las memorias, ¿verdad? Sí, en plural, porque no hay una sola singular experiencia humana en ser rememorada, son muchas, y su resguardo que no sean importantes para la ciencia histórica, son vitales, pero en función de comprender la historia de la humanidad y de que esta comprensión parte del presente con las limitaciones que ello conlleva. ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Verdad? Y es interesante cómo vamos a conectar con lo que ayer decía Gutandín, o lo que decía Javier Caballero, ¿verdad? En las exposiciones del día de ayer, ¿verdad? Que nosotros manejamos otros criterios que manejan las ciencias que se hacen llamar duras, fácticas, naturales, etcétera, ¿verdad? Y que dentro de esos otros criterios, ¿verdad? Tenemos justamente, ¿verdad? Algo que nos abre un abanico de posibilidades, pero también nos limita al mismo tiempo, que es que las ciencias sociales, las ciencias humanas, son ciencias que su objeto de estudio es el ser humano en sociedad, y nosotros y quienes estudiamos somos el objeto de estudio también. Somos sujeto y objeto de la misma ciencia, ¿verdad? Muy bien. ¿Verdad? Ahora bien, hablando un poco ya de eso y definiendo, ¿verdad?, qué más se centra la historia hacia lo humano, ¿verdad? ¿A qué tipo de disciplina científica? Y acá tenemos una pelea, ¿verdad? Por así decirlo, que es una pelea que no tiene sentido. ¿La historia es de las humanidades o es de las ciencias sociales? Y acá hay una división interesante porque la mayoría de las universidades de todo el mundo, historia está dentro de las facultades de humanidades y de letras, o de filosofía, ¿verdad? En la mayoría de las universidades del mundo. No en todas. En otras universidades, por ejemplo, voy a poner la Universidad Nacional del Rosario, ¿verdad? Acá cerca, ¿verdad? Historia está en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? En otras facultades, repito, están en ciencias sociales, pero son la minoría, ¿verdad? A su vez, acá en Paraguay, a su vez, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos en cuenta la taxonomía de la ciencia que tiene CONACYT, ¿verdad? Vemos que la historia está catalogada dentro de las humanidades, no dentro de las ciencias sociales, ¿verdad? Pero nuestra universidad, la Universidad Católica, tiene una particularidad, ¿verdad?, que reconoce a la historia de alguna forma tanto como humanidad o como parte de las humanidades, así como, por supuesto, parte de las ciencias sociales. O sea, la carrera de historia está dentro de una facultad
de filosofía y ciencias humanas, pero a su vez está regida dentro del departamento de ciencias sociales junto con sociología y junto con ciencia política y compartiendo currículum, ¿verdad? Esto que se hizo, ¿verdad? Quizás por razones en su momento, ¿verdad? Para tratar de juntar la mayor cantidad de alumnos en una malla común, ¿verdad? Sin embargo, repercute de alguna forma con las nuevas teorías, ¿verdad? Respecto a la historia, ¿verdad? Que sostienen que la historia no solo es parte de las humanidades, sino la historia también es una ciencia social, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Dice Pablo Pozzi, por ejemplo, ¿verdad? Sobre la tarea de hacer historia. Pablo Pozzi dice, para algunos la tarea es identificar y explicar procesos humanos y sociales. Para otros se trata de descubrir hechos desconocidos hasta el momento, ¿verdad? A su vez, ¿verdad? ¿Verdad? Carlos Pereira explica que la progresiva madurez de las ciencias sociales y la integración de la historia a estas acompañan el abandono de cierta tradición para la cual contaba la historia como un género literario. Entonces, la historia, ¿verdad? Cada vez más está, no digo abandonando porque la historia siempre va a ser narración, siempre va a ser narración, pero cada vez más la historia se está moviendo de la esfera de la narración, ¿verdad? Y de la esfera más literaria a la esfera de las ciencias sociales, ¿verdad? Estamos hablando todo de autores bastante nuevos, estoy citando. ¿Verdad? La historia como disciplina ya no es solo de las humanidades, sino que cada vez más está adentrando dentro de las ciencias sociales, ¿verdad? A pesar de esto, ojo, a pesar de esto de la crisis epistemológica de la historia que hubo en los años 70 y hasta comienzos de los 80, ¿verdad? Liderada, entre otros, por Hayden White, quien Hayden White decía básicamente que la historia es ficción, que la historia es una ficción histórica, ¿verdad? Y que había, y que está más cerca otra vez de la literatura. ¿Verdad? Entonces, entre los años 70 y 80 se discutió, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? Se discutió el estatus epistemológico de la historia en aquel momento. Muy bien, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Esta tendencia, ¿verdad? De Hayden White, ¿verdad? Si bien es cierto, Hayden White sigue siendo un autor importantísimo y va a seguir siendo importante, ¿verdad? Pero esta tendencia, ¿verdad? Justamente fue contestada con la nueva historia, ¿verdad? Una corriente otra vez renovadora dentro de los anales, ¿verdad? O sea, dentro de la escuela francesa de los anales, y por supuesto pudo rebatir esta tesis y confirmar hasta el momento, por lo menos, ¿verdad? El estatus epistemológico de ciencia a la historia. ¿Verdad? Algo similar esto, ¿verdad? A lo que pasó en su momento, ¿verdad? Con los historicismos, ¿verdad? O los positivismos que llevaron a justamente la reacción a eso, llevó también a un mayor acercamiento a las ciencias sociales, ¿verdad? Como dice justamente Aurel, como consecuencia de las diversas, Jaume Aurel, ¿verdad? Como consecuencia de las diversas aplicaciones historiográficas de los positivismos, los historicismos y marxismos a principios del siglo XX, la historia tuvo que intensificar sus conexiones con las ciencias sociales, especialmente con la sociología, ¿verdad? A su vez, Navarro nos habla que el ingreso de la hermenéutica le permitió centrarse no tanto en el relato de los hechos o acontecimientos, sino en la exposición de los diversos problemas que implicaba narrar el pasado. En ese sentido, logró ampliar el objeto de estudio, ya que se habilitó la historización de todos los ámbitos de la actividad humana. Pero entonces, justamente la imbricación de la historia como ciencia social vino justamente a esa contestación, como una contestación a la típica historia política o de la vieja historia política que es los estadistas, los gobernantes, los militares, las batallas, las guerras y la parte diplomática, ¿verdad? Ojo, hay una nueva historia política, por supuesto, que sigue, ¿verdad? En otra tendencia.
Para Burke, sin embargo, ¿verdad? Y con esto cierro la definición, ¿verdad? Con esto cierro la definición de, de historia como ciencia social. Para Peter Burke, ¿verdad? El socio historiador por excelencia, la historia puede definirse como el estudio de las sociedades humanas, destacando las diferencias que hay entre ellas y los cambios que se han producido en cada una de ellas a lo largo del tiempo. O sea, para Peter Burke, mientras que la sociología estudia las estructuras, la historia se dedica al cambio social, o sea, el cambio en general y el cambio social en específico es lo que estudia la historia, ¿verdad? Respondiendo finalmente, vamos a una última tendencia, ¿verdad? Para contestar la pregunta, ¿qué es historia? Edward Card, el famoso estudioso, ¿verdad? El célebre estudioso de la historia, Edward Card dice, mi primera contestación a la pregunta de qué es la historia será pues la siguiente, un proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado. Entonces Edward Card encima le complica más la situación y coloca la cuestión historiográfica. La historia no es solamente el estudio de los cambios sociales de en las sociedades en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Ni todos esos procesos, sino que la historia también se estudia a sí misma en una disciplina interna dentro de la historia que se llama la historiografía. En términos generales, la historiografía es básicamente el conjunto de historia. Puede ser el conjunto de historia de un país, por ejemplo, historiografía paraguaya, el conjunto de historia de una tendencia o de una escuela, por ejemplo, historiografía marxista, o puede ser, ¿verdad? Historiografía también se puede referir, ¿verdad? A otros aspectos, ¿verdad? O al trabajo de un determinado autor, escritor o historiador, ¿verdad? Y su escuela. Sin embargo, ¿verdad? Si hablamos historiografía en el sentido restricto, Elena Sánchez Madariaga sostiene, en el sentido restrictivo y técnico, historiografía indica el estudio crítico de la producción historiográfica, de las fuentes, métodos, interpretaciones, conceptos, debates, corrientes, etc. El estudio desde el punto de vista histórico de las obras de la historia, o sea, la historia de la historia escrita. Resumiendo, la historia es una ciencia o disciplina científica humana cuyo objeto de estudio son las sociedades y sus cambios en el transcurso del tiempo en un diálogo permanente entre el pasado y el presente realizado por el historiador por medio de abordajes teóricos y metodológicos que a su vez son objeto de estudio de la historiografía, entendida esta última como la disciplina, o sea, como la historia de la propia historia. Y podríamos complejizar más aún sobre el concepto de historia, pero llegamos hasta ahí, ¿verdad? Para un primer round. En el segundo parte, la pregunta, ¿verdad?, que nos invita, ¿verdad?, es cuáles son los principales métodos que recomienda usar en las investigaciones en su campo. Bueno, ahí yo por supuesto hablo también, y voy a tratar de no hablar ahora mismo, ¿verdad?, por una cuestión de tiempo, pero voy a citar las metodologías diversas, pero en el texto que va a salir hablo también de esas metodologías con el conjunto de de lo que yo hice, de mi producción historiográfica, y por supuesto las acertadas, las cosas buenas y las metidas de pata que tuve, ¿verdad? Al respecto. Muy bien. Según Francisco Alia Miranda, existen 3 reglas metodológicas que deben seguirse para que la historia sea científica. Primera, el método científico en historia consiste básicamente en seguir ciertos procedimientos para plantear problemas y verificar soluciones propuestas. Segundo, para que un discurso pueda considerarse científico, debe presentar siempre la posibilidad de que sus propias conclusiones puedan ser rebatidas. El investigador debe hacer explícitos sus procedimientos. Y tercero, el resultado nunca puede ser considerado un conocimiento definitivo y rebatible. La ciencia progresa gracias a la discusión de los conocimientos. Por eso es que siempre la historia oficial
por así decirlo, fracasa una y otra vez, ¿verdad? Por lo menos en la academia fracasa, no fracasa en la política porque es la historia que en todos los países, y esto no es solamente Paraguay, no vayan a pensar que nosotros somos un país que estamos totalmente aislados, ¿no? Esto ocurre en países donde incluso la comunidad académica está muy desarrollada. La historia oficial, ¿verdad?, siempre se imbrica desde el Estado y el poder, pero, no, justamente sigue permaneciendo ahí porque no admite la discusión en muchos casos, ¿verdad? En otros sí, ¿verdad? A su vez, Erich Hobsbawm dice, en teoría, el pasado, todo el pasado, desde el hecho más insignificante hasta la totalidad de lo ocurrido hasta la fecha, constituye la materia prima de la historia. Una gran parte del mismo no es competencia de los historiadores, pero otra buena parte sí lo es. Y mientras ellos sean los encargados de recopilar y dar forma a la memoria colectiva del pasado, todos aquellos que integran la sociedad contemporánea tendrán que depositar en ellos su confianza. Entonces, ¿cómo hacemos, verdad, para eso? Bueno, hay varias metodologías, ¿verdad? Y por supuesto las metodologías dependen del objeto de estudio y del abordaje metodológico, el abordaje teórico, ¿verdad?, con el cual nos acercamos a interpretar el objeto de estudio, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, una vez más, esa dualidad de que en las ciencias sociales nosotros somos objeto y sujeto de estudio, ¿verdad?, y que no existe esa neutralidad que se aboga en otras ciencias. De hecho, de eso vamos a hablar posteriormente. Y tampoco esa neutralidad es buena. Tampoco esa pretendida neutralidad es buena, ¿verdad? Muy bien. Volvamos al tema, ¿verdad? Primeramente vamos a decir que toda historia, independientemente del tipo de historia, toda historia depende de la observación documental, ¿verdad? O los procesos en torno a el documento. Primeramente el análisis documental, ¿verdad? Que se trata de verificar la fidelidad del documento, ¿verdad? En segundo término, ¿verdad?, la observación documental, que consiste en sistematizar la información documental de forma cuantitativa y o cualitativa en fichas, ¿verdad?, orientándose por las preguntas de investigación o la hipótesis, ¿verdad? Acá lo que es importante es evitar el voluntarismo, también hablaremos de eso posteriormente, así como sostiene Claudia Salomón Tarquini. La carga sistémica de información y su análisis sirven para evitar una práctica poco ética en historiografía, que es la de seleccionar de los documentos solo aquellos tramos que sirven para comprobar nuestra hipótesis. Finalmente se encuentra el último procedimiento, que es el análisis de contenido del documento, que mayormente es cuantitativo, aunque en los últimos tiempos hay también una vertiente cualitativa del análisis de contenido, ¿verdad? En esto tengo justamente una experiencia personal, ¿verdad? Que cuando yo presenté mi tesis de grado, mi tesina de grado sobre la cuestión del concepto legionario, me hicieron esa observación, ¿verdad?, de que si bien es cierto, era análisis de discurso político lo que yo estaba haciendo, ¿verdad?, y análisis de conceptos políticos lo que yo estaba haciendo, ¿verdad?, la metodología del análisis de esos discursos era cuantitativa y no cualitativa. ¿Por qué? Por el amplio espectro, esto es lo que Ignacio Telesca dijo cuando era miembro de mesa, el amplio espectro, ¿verdad?, que yo tomé, ¿verdad?, y justamente todas las fichas que preparé al respecto. Muy bien. En el caso de la historia política, actualmente, ¿verdad?, se habla de una nueva historia política que va más allá de la cronologista o la narrativa de los hechos. Esta nueva historia política, sobre todo, está muy imbricada con la cuestión social, con la cuestión económica, y se dedica a estudiar principalmente la dimensión cultural de la política. Así como dice el historiador Jaume Aurel, la política es una realidad social muy efectiva desde el punto de vista historiográfico porque permite adentrarse en el mundo del poder a través de la acción. Los discursos políticos, los mitos, los símbolos, la identidad, las imágenes o el lenguaje como fórmula persuasiva, ¿verdad? Aparte de esto, Peter Burke
¿verdad? ¿Verdad? Entonces, justamente, ¿verdad? ¿Verdad? Peter Burke, ¿verdad? Junto con Jaume Aurel, ¿verdad? Hacen la misma distinción de decir que otra disciplina que se añadiría de este modo enriquecedor al diálogo de la historia con las otras ciencias es la ciencia política, ya que la asociación, además de ida y vuelta, porque la historia también podría aportar a la ciencia política una dimensión temporal muy útil para la comprensión de ciertos procesos políticos. Entonces, la nueva historia política ya no se trata más de memorizar gobiernos, obras de gobierno, batallas, cuestiones militares, cuestiones diplomáticas, sino se trata de comprender y sobre todo de trabajar discurso, trabajar imágenes. Caricaturas es un tema que yo trabajo recurrentemente en cuestiones políticas. Fotografías, Mila Rivarola también está ahora mismo, o sea, desde hace años Mila Rivarola está con trabajos en temas de fotografías excelente. Pero acá justamente tenemos presente, ¿verdad? A Carlos Pérez Cáceres, ¿verdad? Que le estoy viendo acá, y él trabajó, por ejemplo, cuestiones fotográficas referente a la Guerra Civil del 1947. Entonces, las imágenes permiten un nuevo abordaje de la historia política, ¿verdad? Y la metodología para estudiar estas imágenes justamente la encontramos en Peter Burke, ¿verdad? Entonces hay todo un nuevo mundo de posibilidades metodológicas y de formas de trabajo en la historia política, ¿verdad? Que ya no es más la sencilla narrativa. Con todo esto, yo tengo que reconocer personalmente que mi producción, mucha de mi producción, y este es un reconocimiento, sigue teniendo mucho rastro y mucho rasgo de narrativa, ¿verdad? O sea, intento usar estas herramientas, pero a veces me vence, ¿verdad? El contador de historia, ¿verdad? Lo cual no es necesariamente malo, ¿verdad? Pero es algo que hay que ir viendo, ¿verdad? Por supuesto. También quiero mencionar, ¿verdad? Justamente que no tenemos por eso que desdeñar la vieja historia política. No porque la nueva historia política o las nuevas formas de hacer historia política, ¿verdad? Sean, por así decirlo, más adecuadas actualmente a los conceptos de historia que tenemos, la vieja historia política sea mala necesariamente. A pesar de los voluntarismos, a pesar de que muchas de estas, la vieja historia política mezclaba un poco ese concepto rankiano de von Ranke del siglo XIX de contar la historia tal cual es, que nunca es así tampoco, o que es una ilusión porque nosotros lo que realmente interpretamos son fragmentos del pasado que otra vez están imbuidos de su propia carga ideológica. A pesar de eso, los historiadores políticos del pasado, tanto en Paraguay como en el futuro, sentaron las bases de la actual historia política. Entonces tenemos también que ser comprensivos con esa crítica. No necesariamente, o sea, tenemos que ser totalmente crueles o una crítica totalmente destructora, ¿verdad? De la misma forma que en el futuro quizás van a hacer una crítica de esa forma con nosotros. Muy bien. Ahora bien, vamos a entrar en la metodología de la historia social, ¿verdad? Que también es otra de las áreas, ¿verdad? Que estoy entrando cada vez más, sobre todo después de haber estudiado la maestría en sociología, ¿verdad? Peter Burke, ¿verdad? Recomienda básicamente 4 métodos de trabajo de historia social. Primeramente, la comparación. Segundo, el uso de modelos. Tercero, los métodos cuantitativos. Y cuarto, el empleo del microscopio, ¿verdad? Social. ¿Verdad? Primero, la comparación. ¿Verdad? En la comparación, ¿verdad? Básicamente lo que es, se puede comparar los cambios dentro de una misma sociedad en el transcurso del tiempo, o inclusive, ¿verdad? Hobsbawm, ¿verdad? Eric Hobsbawm dice que la comparación también puede hacerse, ¿verdad? Entre diferentes sociedades, ¿verdad? Y que es sumamente importante los ejercicios comparativos, ¿verdad? Siempre y cuando evitemos errores como anacronismos, ¿verdad? O no situarnos en los espacios también
o con estiramientos conceptuales. En cuanto al uso del modelo, dice Burke, es una construcción intelectual que implica la realidad, que simplifica la realidad a fin de comprenderla. A lo que Hobsbawm agrega que cuando el historiador emprende la tarea de comprender las sociedades humanas en el pasado, debe necesariamente tener un modelo formalizado y complejo en el mejor de los casos, y si no, un orden de trabajo en el último, que también implicaría en cierto modo algún tipo de modelo menos complejo. A su vez, ¿verdad? Agnes Heller habla de que hay modelos diacrónicos y modelos sincrónicos, ¿verdad? Y que estos también pueden, los últimos son estructurales o funcionales, o incluso trabajan ambas formas. En cuanto a los métodos cuantitativos, básicamente se habla de datos matemáticos, estadísticos, ¿verdad? Lo que es algo que es importante para ver justamente las transformaciones sociales, siempre con advertencia de evitar el fetichismo del dato, ¿verdad? O sea, pensar que el dato es un absoluto, y hoy sabemos que no lo es, ¿verdad? Finalmente, el empleo del microscopio social no es otra cosa que la microhistoria, que es agarrar un estudio de caso, ¿verdad? O un caso en específico, que puede ser incluso una persona, o puede ser una pequeña sociedad, una aldea. Esto es especialista Carlo Gisburg, un italiano, ¿verdad? Que escribió El queso y los gusanos, ¿verdad? Que reconstruyó toda una cosmovisión de un hombre, de un molinero fabricante, de un molinero italiano condenado por la Inquisición en su momento, ¿verdad? Después tenemos otros géneros, ¿verdad? Que tienen sus propias metodologías, ¿verdad? Como la biografía, ¿verdad? Que puede ser que la biografía ya dejó de ser ese género de la historia que es narrar la vida de un hombre, sino es ese hombre o esa mujer dentro de la sociedad, por supuesto, y sus interacciones sociales. O sea, uno explica la sociedad por medio de la biografía de un individuo con cierto protagonismo o no, ¿verdad? Otro método fundamental, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Y sobre todo a partir después de la Segunda Guerra Mundial, es la historia oral, ¿verdad? Sobre todo con los medios de grabación, la historia oral, ¿verdad? Que es algo muy practicado, ¿verdad? Por medio de entrevista. Ojo, la historia oral no es necesariamente la entrevista periodística, tiene una propia metodología y también tiene sus cuestiones propias. Eso es para hablar de algunos métodos con sus técnicas, ¿verdad? Por supuesto, después vamos a contestar, ¿verdad? La siguiente pregunta, ¿verdad? Que es ¿cómo identificaría las dificultades metodológicas y cognoscitivas de su ciencia? ¿Verdad? Mark Bloch dice al respecto: me gustaría que entre los historiadores de profesión y los jóvenes sobre todo se habituaran a reflexionar sobre estas vacilaciones, sobre los perpetuos arrepentimientos de nuestro oficio. Acá vamos a hablar de problemas que se tienen en la disciplina científica. Francisco Alia Miranda, por ejemplo, identifica los 4 principales, que son, en primer lugar, anacronismo, voluntarismo, nominalismo y cuarto, ingenua creencia de que lo sabemos todo. Primero, ¿qué entendemos por anacronismo? Anacronismo es juzgar los hechos del pasado, ¿verdad? Bajo el lente de los valores actuales, bajo la psicología o la moral actual, ¿verdad? Y no colocarnos justamente, ¿verdad? Lo mejor posible, porque nunca vas a poder ser perfecto, no colocarnos en la situación del pasado, en la moralidad del pasado o en la psicología del pasado, ¿verdad? Entonces, ese es anacronismo, y el anacronismo es un error recurrente que todos los historiadores habremos cometido alguna vez, ¿verdad? De esto casi nadie se salva, ¿verdad? Sobre todo en los primeros trabajos, en las primeras experiencias, ¿verdad? En segundo Claudio, lugar, ¿sí? simplemente para que no se nos escape nomás, te hago un stop y te digo 10 minutitos más, ¿sí? Como ayer. Genial. Dale, Vale, muchas gracias. dale. En segundo lugar, voy a ir ya, en segundo lugar tenemos el voluntarismo, que el voluntarismo es, como explicamos anteriormente, la selección de lo que nos conviene para probar nuestras ideas. El famoso
¿verdad? Si la realidad no, o los documentos o las pruebas no coinciden con mi teoría, peor para la realidad, ¿verdad? Que son, o sea, como dice Carlos Pereira, los juicios de valor son inherentes a la función social de la historia, pero ajenos a su función teórica. Un aspecto decisivo del oficio de la historia consiste precisamente en vigilar la preocupación por la utilidad político-ideológica del discurso histórico no resulta en retrimento de su legitimidad teórica, ¿verdad? Después tenemos el nominalismo. El nominalismo es el otro extremo, que es la citación de documentos. El que cita documentos, pero no explica, no hace comprender, no hace una teoría acabada. O sea, es el positivismo duro y puro, ¿verdad? Escribe una historia aburrida, sin sentido, que termina no explicando la sociedad, sino termina presentando sencillamente presentando documentos. Ojo, no confundir positivismo con las publicaciones, por ejemplo, de cuestiones, ¿verdad? Como las publicaciones de documentos y eso, que es otro género de la historia. Estamos hablando de presentar justamente como análisis histórico documentos, sin una comprensión, sin una teoría, etcétera, etcétera. Positivismo puro y duro, ¿verdad? En síntesis. Después tenemos, ¿verdad? La ingenua creencia de que lo sabemos, ¿verdad? Dicho paso, este nominalismo normalmente está conectado con, en muchos casos con esa falsa noción de neutralidad de las ciencias sociales que afecta a la historia. O sea, muchas veces el historiador dice, no, yo soy neutral, presento documentos nomás, pero no, justamente por esa supuesta neutralidad, en realidad está haciendo una historia vacía, ¿verdad? No se atreve a ir más allá, ¿verdad? Después tenemos, ¿verdad? La ingenua creencia de que lo sabemos todo, ¿verdad? Cuando en realidad, como la historia es una reconstrucción imperfecta del pasado en base a testimonios humanos o documentales justamente que son producidos, ¿verdad? Bajo lentes ideológicos siempre, ¿verdad? Entonces, no reconocer que hay áreas grises, que hay lagunas, no aventurarse a tener esa honestidad de decir, bueno, ¿verdad? No sabemos qué pasó, pudo haber pasado A, B, C, ¿verdad? Pero no sabemos, punto, ¿verdad? A su vez, ¿verdad? Peter Burke habla otra vez de otro problema, ¿verdad? Un nuevo problema historiográfico que es la ultra especialización, ¿verdad? Del historiador que rehúsa los métodos de otras ciencias sociales y solamente se dedica a usar métodos historiográficos. Como dice Peter Burke, al especializarse en un ámbito y un periodo determinado, pueden llegar a considerar su campo como territorio único, más que una combinación única de elementos paralelos de otros ámbitos, ¿verdad? Es básicamente la soberbia metodológica del historiador, ¿verdad? ¿Verdad? Que se explica esto también, según Jaume Aurel, en base a el historicismo alemán del siglo XIX. ¿Verdad? Otro de los problemas identificado por Joseph Fontana es la fábula del progreso universal en términos eurocéntricos, ¿verdad? Básicamente escribir esa historia lineal, netamente lineal, y en términos eurocéntricos de que la historia es una acumulación de progreso, cuando esto ya fue rebatido hace mucho tiempo por Walter Benjamin con su Angel Novus, ¿verdad? Que es un análisis que logra justamente rebasar esa idea de progreso eterno o construcción lineal de la historia. Otro es la nariz de Cleopatra, que consiste en atribuir un determinado hecho o un factor, por más pequeño que sea, la carga o la responsabilidad en el curso de la historia, pero son distractivos. ¿A qué viene esto? A la famosa frase de Blaise Pascal, que dijo, si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, toda la faz de la tierra habría cambiado. Pascal no tuvo en cuenta el gran panorama de las cosas, como la propia agencia política e intelectual de Cleopatra, una de las mujeres más brillantes de su tiempo, y las condiciones cambiantes del final de la República Romana ya en decadencia, ¿verdad? Por supuesto, la reina egipcia queda reducida a una nariz sin tener en cuenta otros factores más importantes, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? A Carlos Antonio Aguirre Rojas,
que habla justamente del pecado de la noción del tiempo única y homogénea en términos newtonianos, que es básicamente dividir la historia en unas periodizaciones donde exactamente en este año termina tal proceso, cuando los procesos sociales, los procesos históricos y las sociedades no funcionan así. No es que el proceso termina exactamente en un año, sino que hay articulaciones y cambios progresivos. Muy bien. Después tenemos qué consejos daría yo para investigar su área. Voy a simplemente citar, no voy a explicar por la falta de tiempo ya. ¿Verdad? Primeramente, está usted orientado más a estudiantes, empezar ya a investigar como estudiante, apoyar y apoyarse en docentes proactivos, ¿verdad? Justamente. Tercero, construir redes intelectuales a nivel local e internacional. Cuarto, compartir las fuentes y la información que poseemos. Y quinto, ¿verdad? Y último, escuchar más y preguntar mucho, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, finalmente, voy a hablar del quehacer científico, ¿verdad? En el campo, ¿qué se puede hacer en el campo paraguayo? ¿Verdad? Básicamente la situación actual. A ver un poquito si me podés, ¿me puedes dar para compartir pantalla? ¿Puedo ya compartir? Sí, compartimos. Compartir. Preparé acá una tabla. Voy a poner más grande para que se vea mejor. Ahí. Ahí. Ahí se ve mucho mejor. Ahí preparé una tabla, ¿verdad? De la situación, ¿verdad? Escribí también una breve historia de desde el surgimiento, eso van a ver en el capítulo, ahora ya no me da más el tiempo para explicar, desde el surgimiento del campo historiográfico tímidamente en el Paraguay a finales del siglo XIX hasta la actualidad, pasando por debates como Báez Oleari, retrocesos, la creación de algunas ¿cómo que se dice? De algunas instituciones, ¿verdad? Como la Academia Paraguaya de la Historia, ¿verdad? Sus primeras revistas, la dictadura de Alfredo Stroessner, o las dictaduras, no solamente Alfredo Stroessner, Higinio Morínigo y otras, que limitaron también el campo historiográfico y el desarrollo del campo historiográfico, el final de la dictadura de Stroessner, donde comenzó a emerger una nueva historiografía, y la apertura democrática. A la apertura democrática, y corríjanme si me equivoco, ¿verdad? Esta es la tabla que preparé. Esta es la situación actual. Esta es la situación actual, básicamente, de la historia como carrera universitaria. Tenemos básicamente 3 grados, o sea, 3 licenciaturas, una especialización, 2 maestrías y un doctorado. Recuerdo que los posgrados no se abren todos los años, se abren cuando tienen alumnos. Pero los grados relativamente, o sea, los grados, sí. Y tenemos, ¿verdad? Por la Universidad Nacional de Asunción, un grado, o sea, una licenciatura, una maestría y un doctorado, ¿verdad? En total 3 carreras, ¿verdad? Por la Universidad Católica tenemos uno, ¿verdad? Que es la carrera de Historia, habilitada en los años 60 y retomada después otra vez en los 90, ¿verdad? Por la Universidad Nacional del Este tenemos la licenciatura y la maestría, 2, y por la Universidad Nacional de Pilar tenemos una especialización, ¿verdad? Que también. No tenemos en cuenta, voy a dejar de compartir, en este cuadro, no tenemos en cuenta, por supuesto, ¿verdad? No tenemos en cuenta, ¿cómo es que se dice? Capacitaciones, diplomados u otras categorías de menores de repente de cursos de historia, que los hay, ¿verdad? Porque tenemos en cuenta justamente las nuevas directrices de la NEAES y del CONES, que definen que posgrado es a partir de capacitas, digo, de especialización, ¿verdad? O de las horas requeridas para especialización. Muy bien. ¿Qué consejos? O sea, también tenemos ahora un montón de colectivos a la tarea de la Academia Paraguaya de la Historia, ¿verdad? Que tiene su publicación anual, que es el Anuario de Historia Paraguaya, su revista Paraguaya de Historia también,
¿verdad? Y que hace cursos, ¿verdad? Y otras actividades. Tenemos también otros colectivos como el Comité Paraguayo de Ciencias Históricas, que se fundó en el 2015, ¿verdad? Afiliado al Comité Internacional de Ciencias Históricas, ¿verdad? Y que también hace actividades y tiene sus publicaciones, y el Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay, el CIPS, ¿verdad? Fundado hacia el 2016, que también tiene publicaciones, tiene dossiers en revistas académicas a nivel nacional e internacional. Ahora lanzaron uno, ¿verdad? También, y también organizan eventos. Entonces, en ese sentido, hay una efervescencia de gremios de historia o de institucionalización de historia que viene desde 1937, ¿verdad? Con el Instituto, ¿verdad?, Paraguayo de Investigación Histórica, Academia Paraguaya de la Historia, pasando por los nuevos centros. Muy bien, a esto, ¿qué podríamos mejorar? Y con esto culmino. ¿Qué podríamos mejorar? ¿Verdad? Primeramente, aumentar la cantidad de oferta de carreras de grado y de posgrado en historia, así como promover más las carreras ya existentes, ¿verdad? Porque necesitamos más historiadores formados, justamente para ocupar los lugares que son ocupados justamente por gente que de repente no tiene la formación profesional en historia, ¿verdad? También necesitamos que se habiliten carreras de otras ciencias sociales que no existen en Paraguay, como geografía, arqueología. Antropología existe a nivel de maestría, no existe a nivel de grado, no existe a nivel de carrera de grado, ¿verdad? También necesitamos, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Terminar con el divorcio que existe en la docencia de la historia, ¿verdad? Entre la docencia de la historia y la producción historiográfica actual, ¿verdad? Que de repente la producción historiográfica actual no baja con la suficiente, no baja a la docencia en todos los niveles, básico, medio, la media y superior. Por supuesto, para eso también necesitamos más historiadores, ¿verdad? Y superar cada vez más el divorcio, una vez más, entre la divulgación histórica y la comunidad científica y académica del campo historiográfico paraguayo, ¿verdad? Lo que se difunde de repente en términos de historia no necesariamente viene acompañado, ¿verdad? De lo que se está investigando actualmente y de las nuevas investigaciones. Esto también es responsabilidad nuestra, los historiadores académicos o científicos, entre comillas, por no bajar el lenguaje a un lenguaje divulgativo y no dedicarnos nosotros también el tiempo suficiente para divulgar, ¿verdad? Eso también es otro tema. Finalmente, ¿verdad?, apoyar la gestión de los historiadores que están haciendo muy bien su trabajo en archivos, bibliotecas y museos, ¿verdad? Y también en asesorías en oficinas públicas. O sea, la historia implica, para que mejore la historia, tenemos que hacer que funcione bien 4 cosas en Paraguay. Que funcione bien la investigación, que funcione bien la investigación en historia, que funcione bien la docencia de la historia, que funcione bien la divulgación de la historia y la gestión cultural, estatal, política o privada también de la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Bueno, no te vayas todavía, Claudio, que ahora vamos a tener la ponencia del profesor Pedro. Eh, quiero nomás comentarles a los que están levantando la mano y están escribiendo sus preguntas, que después de la ponencia del profe Pedro, vamos a dar un pequeñito espacio dentro del margen del tiempo para poder conversar. Bueno, a continuación va a ser uso de la palabra el profesor doctor Pedro Caballero. Él es investigador, docente, miembro por la Universidad Nacional de Asunción. Es miembro también del CONACYT, también aquí junto con Claudio. Y sin lugar a dudas es uno de los referentes de la historia del Paraguay, que vienen o que provienen de la Universidad Nacional de Asunción. Así como es un gran gusto y un gran placer tenerle a Claudio hoy con nosotros compartiendo su tiempo, también es un enorme gusto y placer que el profesor Pedro nos haya dado su tiempo para poder compartir con nosotros
sus experiencias. Así que, profesor Pedro, creo que ya está por ahí. Así que le doy las gracias otra vez de nuevo. Sé que tiene muy poquitito tiempo, entonces vamos a empezar. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, profesor Carlos Peris. Un gusto, profesor Claudio Fuentes. Y por supuesto, los saludo a cada una de las personas que forman parte de esta interesante actividad. Estuve escuchando atentamente la disertación del profesor Claudio Fuentes. Creo que seguir agregando más datos, digámosle, a lo que tiene que ver el concepto en sí, sería ser repetitivo a todo lo que ella en su momento lo expresó, ¿verdad? Y que concuerdo totalmente con esas diferentes definiciones que fue dando el concepto de historia y los diferentes autores que fue citando, ¿verdad? Así que de mi parte solo agregaría algunas cuestiones más referentes al campo de la historia. Vuelvo a recalcar, ¿verdad? Para no ser repetitivo y volver a girar sobre el mismo tema que ya el profesor lo expresó de muy buena manera. Así que creo que fue hasta diría una clase muy interesante lo desarrollado por el profesor Claudio Fuentes, ¿verdad? Bueno, así como mencionó él, la historia ya tiene un estatus, un carácter de ciencia, ¿verdad? Tenemos que recordar que la historia en sus inicios, allá en la antigüedad, nació como una actividad descriptiva, ¿verdad? De los hechos que sucedían ya desde con el propio Heródoto, que es el padre de la historia, se inicia de esa manera, como él dice, para que se preserven estos datos y las otras generaciones puedan saber qué pasó y quiénes hicieron estas obras, ¿verdad? La historia va pasando por sucesivas etapas y en las diferentes etapas valga la redundancia, la historia de la humanidad va teniendo también funciones diferentes, ¿verdad? No es lo mismo la función de la historia con los griegos que con los romanos, por ejemplo, que está ya al servicio del Estado, ¿verdad? Tiene una función bien específica. Lo mismo pasa en la Edad Media, donde tiene un carácter más bien providencialista, ¿verdad? Que tiene otra finalidad más asociada a las características propias de esa edad histórica. Y cuando entramos a la formación de los estados nacionales, la historia también está al servicio de todo ese proceso de formación de los estados nacionales. Tiene un carácter más, no sé si usar el término nacionalista, pero sí va asociado a la construcción de la idea de un estado nacional, ¿verdad? Un estado-nación. Ya en el siglo XVIII, XIX, donde empieza a adquirir esa característica más de ciencia que se perfila totalmente ya en el siglo XX y que ya lo expresó, pero de muy buena manera, el profesor Claudio Fuentes, ¿verdad? Con respecto a lo que tiene que ver el concepto, bueno, lo que le agregaría yo es que podemos decir que la historia se trata como una especie de un tipo de inquisición. ¿Por qué? Porque es una investigación la que realiza el historiador, esa es la tarea que tiene el historiador sobre los hechos sucedidos en el pasado, ¿verdad? Algo más adelante que agregar tiene que ver también con la cuestión del tiempo presente, ¿verdad? Que justamente es una discusión muy interesante con respecto a la historia con otras ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, la historia puede ser definida, por supuesto, de múltiples maneras, ¿verdad? Algunos lo hablan como un estudio de los hechos sucedidos en tiempo pasado, en un tiempo y lugar determinado, ¿verdad? Por eso va muy relacionado a otras disciplinas consideradas auxiliares de la historia, como la geografía, la arqueología y otras disciplinas que ayudan a esa reconstrucción justamente del pasado, ¿verdad? Por eso, como mencioné, se puede decir que se trata de un tipo de inquisición, de investigación sobre todos esos hechos que sucedieron en el pasado, ¿verdad? El registro de esas acciones o de los hechos realizados por los hombres, ¿verdad? El conocimiento histórico básicamente se caracteriza porque sus hechos primordiales no pueden ser observados ni inferidos. Justamente eso fue uno de los, digámosle, una de las cuestiones que atacaban a la historia como ciencia, es que no encaja dentro de la definición clásica de ciencia, ¿verdad? De conocimiento demostrable, verificable, observable, etc. Pero la historia a través de sus métodos, el profesor lo explicó algunos, yo mencionaré otros también, fue desarrollando esas características propias de lo que tiene que ver como disciplina, ¿verdad? La historia a lo largo de, como mencioné, a lo largo de las diferentes etapas de lo que tiene que ver la historia de la humanidad,
fue teniendo diferentes funciones, ¿verdad? Por eso es que aparecen diversas escuelas historiográficas y cada uno tiene un objetivo y se centra en torno a un objeto de estudio, ¿verdad? Sin duda alguna, la historia militar, la historia política, fue el campo donde se explayó, se desarrolló en gran manera en los primeros tiempos de desarrollo de la historia. Y se centró más en los relatos militares, en torno a figuras más importantes, generalmente militares, hombres, ¿verdad? Y se dejó de lado otros aspectos que después la historia, con el desarrollo de nuevas escuelas, fue empezando a abarcar esos diferentes campos. Pero hay que tener en cuenta que la historia, como mencioné hace un rato, la historia empieza a tener ese carácter de legitimador también de los procesos de formación de los estados nacionales. Por eso es que después se desarrolla la famosa historia oficial y hay una historia no oficial también, ¿verdad? La historia estuvo siempre al servicio de, digámosle, como elemento legitimador de un proceso determinado en un momento dado de la historia de una nación, ¿verdad? Por eso es que esa historia política caló hondo y tiene muchas influencias hasta hoy día, ¿verdad? Como si bien el profesor Claudio ya lo mencionó, está la nueva historia política que trata de seguir estudiando el campo político, pero de una perspectiva diferente, con un método diferente. No podemos dejar de mencionar que esa historia política tiene mucha influencia todavía, al menos lo que tiene que ver aquí en historia paraguaya. Con respecto a los métodos, ¿verdad? Ya el profesor lo mencionó de muy buena manera, ¿verdad? Cuando habla del tema de los procedimientos, de que uno se centra en un problema que es su objeto de estudio, se hace las preguntas, luego aborda las conclusiones, esas son debatidas nuevamente. Y por supuesto, como bien él lo mencionó, los resultados no son definitivos, ¿verdad? Si algo que tiene el conocimiento o los resultados que genera la investigación histórica es que esos conocimientos siempre son rebatibles y debatibles, ¿verdad? Eso es lo interesante del campo de la historia, ¿verdad? Nunca una verdad va a pasar a ser absoluta porque siempre va a ser objeto de investigaciones nuevamente, ¿verdad? Uno de los métodos que caracteriza la historia justamente tiene como nombre el método histórico y básicamente, digamos, podemos decir que tiene ciertos elementos de otras ciencias sociales y humanas que ayudan de alguna manera a darle un carácter de método, digámosle, a lo que utiliza la historia, ¿verdad? Podemos decir que ese método de la historia se caracteriza básicamente por las siguientes etapas, ¿verdad? Que tienen distintas denominaciones esas etapas. Primero sería la heurística, luego sería la crítica, por otro lado está la hermenéutica y la exposición, ¿verdad? Que esos serían los procesos, los pasos que van siguiendo. En el caso de la heurística, que se ocupa de la localización, clasificación de los documentos, así como de la ciencia auxiliar, ¿verdad? Sin duda alguna, en la construcción de la historia hay una, digámosle, una construcción clásica de la historia que se hace a partir de los documentos, porque el profesor bien lo mencionó, está la historia oral también que va teniendo cada vez más adeptos y es una forma de historia una forma de hacer historia muy interesante, ¿verdad? Con respecto a la historia oral, allí entramos entonces que ahí los documentos no tienen importancia, pero no tanto peso como una reconstrucción hecha a partir de los relatos orales. Entonces los documentos siguen siendo una fuente importante, por supuesto, para la reconstrucción de un paisaje histórico, de un determinado momento de la historia de un país, ¿verdad? Entonces esa localización, clasificación de documentos sigue siendo una actividad importante, ¿verdad? Una vez que se hace todo ese proceso, bueno, se pasa al análisis crítico ya de esos documentos para verificar la validez de los mismos, ¿verdad? Es un trabajo arduo que implica, por supuesto, mirar todo lo referente a la producción de la época, el idioma, etcétera. O sea, todo eso lleva a que se pueda verificar lo que tiene, digámosle, la validez y la legitimidad, vamos a decirle, ese documento, ¿verdad? También se considera necesaria una crítica externa, ¿verdad? Que se preocupa por determinar, como dije, la autenticidad de esas fuentes, ¿verdad? Luego podemos mencionar que digamos, las circunstancias en que ha llegado a ser posible su conocimiento y el modo de llegar a manos
del historiador, todo eso hace referencia a la crítica externa, y luego una crítica interna que busca de alguna manera la comprensión y la interpretación del contenido de esos documentos. Y digámosle que la elaboración de la labor de la interpretación histórica de los datos constituye lo que sería ese proceso llamado hermenéutica. Y finalmente ya lo que digamos, lo tiene que ver con la historia propiamente dicha es el proceder a las explicaciones convenientes y exponiendo el trabajo, ¿verdad? Que sería la última etapa, como vuelvo a repetir lo que palabras del profesor, ¿verdad? Esa conclusión a que uno llega a partir de todo ese proceso de trabajo que se hace, la búsqueda de documento, análisis externo, interno, la crítica interna del documento. Todo eso lleva después, la reconstrucción del hecho histórico lleva a conclusiones que uno lo pone otra vez a rebatir, porque es una cuestión muy interesante lo relacionado al tiempo, ¿verdad? Y que también el profesor lo mencionó. Muchas veces nos cuesta a los historiadores despojarnos de nuestras creencias, nuestras ideologías, o como se dice coloquialmente, de nuestra camiseta, ¿verdad? De repente queremos influenciar en la explicación de ese hecho histórico desde una perspectiva que nosotros queremos que sea. Y ese es un error que solemos caer más aún cuando nos iniciamos, ¿verdad? Ya cuando uno va a través de varias investigaciones, tomando cada vez más cancha, uno se va alejando de ese pensamiento que de alguna manera influye en la reconstrucción y la interpretación de ese hecho histórico. Porque lo que uno busca justamente en el trabajo del historiador, en el campo de la investigación, es una reconstrucción e interpretación objetiva de qué es lo que pasó. Sin duda alguna, como bien lo mencionó Adriano Irala-Burgos, la historia paraguaya tiene, la historia paraguaya tiene tres características que él lo desarrolla perfectamente y que sigue teniendo influencia de repente en las obras históricas que aparecen, ¿verdad? Que el tema del maniqueísmo, ¿verdad? De ver desde dos maneras o dos perspectivas a los actores históricos y los procesos políticos, ¿verdad? Esa separación, como bien nos menciona, lopismo, antilopismo, francismo, antifrancisista, estronista, antiestronista, de repente sigue generando, sigue siendo un obstáculo para de alguna manera poder desarrollar una obra objetiva, ¿verdad? Y justamente el tiempo ahí se plantea, ahí con la cuestión del tiempo se plantea algo muy interesante otra vez, que cuando uno se forma en historia, se encuentra con profesores que tienen diferentes visiones, ¿verdad? En mi caso, cuando me formé, tuve un profesor que decía historia es 50 años atrás. Entonces ahí uno se plantea, ¿y qué pasa con la historia reciente o la historia de tiempo presente? Esto no es historia, entonces esto no puede ser abordado por la historia, tiene que pasar ese tiempo para ser estudiado como historia. ¿O a quién le corresponde estudiar esto? ¿A la sociología, a la antropología o a otra disciplina? Entonces, allí justamente se plantea ese cuestionamiento, ¿verdad? Y luego aparece la historia de tiempo presente, donde también nos muestra que es posible hacer historia de tiempo presente o historia reciente. Por supuesto que presenta otras características, presenta, digámosle, otros desafíos comparando con el análisis de hechos históricos sucedidos hace 100 o 150 años atrás, 200 años atrás, ¿verdad? Pero básicamente eso, ¿verdad? De llegar a esas conclusiones que son rebatidas y por supuesto los resultados que uno llega son que uno arriba, hay que de repente uno tiene la posibilidad de publicar, eso queda al mundo académico para que pudiera ser rebatido, ¿verdad? Con respecto a las dificultades metodológicas y cognitivas, ¿verdad? Referente a la ciencia, yo quisiera quedarme justamente en el tema de la historia reciente, historia presente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se presenta esa peculiaridad de determinar qué le corresponde a la sociología, qué le corresponde a la historia, qué le corresponde a la ciencia política. En ese sentido, Franco y Hartog sostiene, ¿verdad?, que el historiador dice, en su obra El historiador en un mundo presentista, dice
él aborda, ¿verdad?, una de las aristas de este problema, y él plantea como el presentismo, o sea, plantea ese cuestionamiento, ¿verdad?, ese tema, ese dilema, vamos a decir, del presentismo, y reflexiona sobre el peso del presente en la aproximación al pasado, ¿verdad?, donde él dice que por la ruptura que implica en esa relación de la historia con el pasado. Es como que de repente uno relaciona historia necesariamente con el pasado. Entonces él presenta justamente como tema de análisis y de debate el tema del presentismo, ¿verdad? Él propone reinstalar la noción de proceso histórico, que el profesor ya Claudio también ya habló bastante de eso en un momento dado de su disertación, ¿verdad? El tema del proceso histórico, la importancia que tiene, ¿verdad? Para él, al instalar la noción de proceso histórico, es más que nada centrado en torno a comprender la distancia que hay entre pasado y presente para realizar un abordaje crítico, ¿verdad? Y ese abordaje crítico tiene más que nada como objetivo comprender y tener presente las posibilidades, dificultades, condiciones que llevan el tema de la objetividad, que es un tema siempre de debate en torno a lo que tiene que ver el campo de la historia, ¿verdad? O sea, cómo ligar lo subjetivo a lo objetivo, ¿verdad?, a la hora de presentar los resultados de una investigación en historia. Hartog en su obra, él, digamos, le enuncia que la relación con el tiempo, ¿verdad?, y el historiador y el tiempo, esa relación que se desarrolla, para él, dice, es una dimensión fundamental, ¿verdad?, de la experiencia del mundo y de sí mismo, que para el historiador es doble. ¿Por qué esa experiencia es doble? Porque el tiempo es, antes que nada, por un lado en el que vive y trabaja, ¿verdad?, y por otro lado es sobre el cual trabaja. Entonces ahí se presenta esa disyuntiva muy interesante, ¿verdad?, que él aborda en esa obra con respecto a lo que tiene que ver con la historia del tiempo presente. En los últimos tiempos al menos aparecieron trabajos de historia paraguaya centrados en torno a la historia digámosle, reciente, ¿verdad? Pero son pocos también los historiadores que abordan ese campo, ¿verdad? Lo que podemos observar en gran medida son profesionales de otras ciencias sociales lo que abordan justamente lo que tiene que ver la historia reciente o de tiempo presente, ¿verdad? Es como que gran parte, no todos, no generalizo, sino que gran parte de los historiadores nos hemos quedado en los relatos de sucesos históricos que están más alejados a este tiempo, ¿verdad? Y de repente hay temas que se abordan en grandes cantidades, o sea, en grandes obras salen y se dejan de lado otros aspectos que nos ayudarían a entender y a comprender bastante la historia nacional y esa configuración del Estado-Nación, la construcción de la sociedad paraguaya a través de los siglos, ¿verdad? Entonces es como que, no generalizo, vuelvo a repetir, que la mayoría de los historiadores, no hablo de los otros, de las otras disciplinas o los otros cientistas que trabajan también temas relacionados a la historia, es como que los historiadores no nos animamos a adentrarnos en ese campo. No todos, pero creo que la gran mayoría estamos allí. Me incluyo también porque mi trabajo no se centra justamente en la historia reciente ni tampoco la historia presente, sino que abordo otros temas más relacionados, digámosle, el pasado más alejado a nuestro tiempo, a pesar de que una de mis líneas de investigación está centrado en un tema que tranquilamente se puede abordar la historia reciente y el tiempo presente, ¿verdad? Porque mi trabajo se centra más en lo que tiene que ver nacionalismo, ¿verdad? Entonces, y me interesa mucho lo que tiene que ver con memoria colectiva, que justamente es algo que se puede abordar en lo que tiene que ver la historia reciente y también el tiempo presente, ¿verdad? Cómo esa memoria colectiva se fue configurando, ¿verdad? En mi caso me centré más en lo que tiene que ver a partir de 1936, cómo ese gobierno que se instaura en ese año tuvo tuvo la influencia a partir de la relectura y reescritura de la historia en la configuración de la memoria colectiva de la sociedad paraguaya. Mi trabajo al menos quedó hasta prácticamente entrada la década del 40. La idea es seguir avanzando en la siguiente década, en los siguientes gobiernos, ¿verdad? Porque la consolidación de todo ese proceso es justamente el gobierno
el gobierno de Stroessner, ¿verdad? Que significa la consolidación, al menos lo que yo veo de todo ese proceso que se inició en 1936. Pero vuelvo a repetir, es como un campo que uno no se anima a adentrarse, vamos a decirle, por todas las complejidades que genera, ¿verdad? Sabemos, y ahí vuelvo a recalcar el tema de lo que Adrián Herala Burgos plantea como una de las características de la historiografía paraguaya, el tema del maniqueísmo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero es trabajo nuestro como historiador de tener que escribir una obra donde uno pueda asentar a partir de sus investigaciones cómo fue ese gobierno, ¿verdad? Desde la perspectiva que uno analiza, o la memoria colectiva, o nacionalismo, o la parte política, etcétera. Pero de alguna manera me quería centrar en esto, ¿verdad? No profundizar otros temas porque alargaríamos bastante también lo que tiene que ver con el encuentro de hoy, ¿verdad? Bueno, con respecto a lo que tiene que ver los consejos que daría, digámosle, con el tema de investigar las áreas, concuerdo totalmente con lo expresado por el profesor Claudio, ¿verdad? Pero le agregaría yo también, digámosles, a los que están estudiando, ya sea en la carrera de grado, como también cuando uno va a posgrado, sigue la maestría, y mencionar también, ya que el profesor puso un cuadro donde mencionó las carreras de grado, posgrado y el doctorado. Nosotros, al menos de la Facultad de Filosofía, de la gestión del doctor Ricardo Pavetti, estamos con la intención de abrir el doctorado en historia. La intención es abrir el año que viene ese doctorado después de bastante tiempo, no recuerdo, creo que en el año 2000 creo que se cerró ese doctorado, si mal no recuerdo. Y la intención es abrir, estaríamos abriendo después de 20 años prácticamente. Entonces, lo que yo enfatizaría también es, aparte de todo lo que ya mencionó el profesor, es tratar de desarrollar siempre una historia más crítica, más objetiva, ¿verdad? Que supere justamente esas visiones maniqueístas del relato histórico que de alguna manera perduraron bastante e influenciaron bastante en la producción historiográfica, a pesar de que en los últimos tiempos aparecieron muchas obras que van superando eso. Pero sin duda alguna las nuevas generaciones de historiadores ya lo ideal sería que superen definitivamente eso y que la producción historiográfica vaya creciendo cada vez más, no solo en cantidad, sino también en calidad. Otro aspecto que también me parece interesante y en ese sentido valoro mucho lo desarrollado por el profesor Claudio, y perdón que lo mencione varias veces, es el tema del manejo de las teorías. Un historiador tiene que tener ese manejo de las teorías históricas, de la filosofía de la historia, porque eso le va a permitir dar las herramientas necesarias para la comprensión de los hechos históricos. Hacer historia no solo es agarrar un documento, leer, tratar de interpretarlo y empezar a escribir la historia a partir de lo que uno comprende, ¿verdad? La historia es mucho más que eso. La historia implica un conocimiento de esas teorías que se desarrollaron a lo largo de los diferentes años y que permiten a la historia tener ese estatus, ese rol de ciencia, y que ayudan sin duda alguna a dar ese bagaje teórico que uno necesita para la construcción de un proceso histórico. Por ejemplo, por mencionar algunos y no ahondar mucho en el tema, lo que serían las teorías referentes a nación, nacionalismo. Menciono esto porque ese es mi campo, ¿verdad? La teoría de Estado, que nos permite una reconstrucción de los hechos históricos a la luz de una teoría. Eso nos va a permitir comprender, como dije, de una manera más profunda los hechos históricos que ocurren o que ocurrieron en el país, y no caer en un relato meramente cronológico. Y también ahí concuerdo con el profesor Claudio Alzamera, y que no sea tan narrativo, ¿verdad? Pero a nosotros nos cuesta salir de eso, ¿verdad? Yo también, a mí me cuesta salir de esa historia narrativa, ¿verdad? Porque es algo que caló hondo y bueno, me imagino que en el transcurso del tiempo, cuando uno sigue aumentando las producciones, va a ir desligándose de a poco de eso, ¿verdad? Pero el manejo de la teoría es sumamente importante porque eso va a darle también mayor profesionalización a la historia, que es lo que buscamos todos, ¿verdad? Lo ideal siempre para los historiadores sería que hagan historia los que se formaron en historia, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo también es un campo donde participan otros que no tienen la formación en historia, pero también están haciendo historia. De alguna manera ayudan a difundir lo que es esta disciplina, ¿verdad? Y con respecto a qué queda por hacer en el campo científico,
bueno, son muchos los temas o los campos aún que faltan por profundizar dentro de lo que tiene que ver la historia paraguaya, ¿verdad? La historia política influenció mucho en la producción paraguaya, pero eso es también comprendible, digámosle, por todos los procesos históricos que pasó el país, ¿verdad? Bien sabemos todas las repercusiones que tuvo la guerra de la Triple Alianza y cómo se origina a partir de esa guerra, de lo que sería el periodo de la posguerra, ese debate en torno a los proyectos políticos que aparecen allí, ¿verdad? Ese debate en torno a qué pasó allí, quiénes fueron los culpables, el debate en torno a regeneración, reconstrucción, el debate en torno a la figura de López, justamente el nacionalismo ahí ya también empieza a aparecer, un hito ahí sería el debate Báez-Oleari, etcétera. Entonces la producción se centró mucho en lo que tiene que ver la historia política y la historia diplomática también, porque no olvidemos que en 60 y algo de años después ya no vamos a otra guerra, ¿verdad? Hay una disputa con Bolivia. Entonces el peso de la narración histórica centrado en torno a la política siempre fue mayor, ¿verdad? Y después hay que sumarles también cuando arriban las otras escuelas a Paraguay y cuando surge alguna institución que se centra también en la historia paraguaya. Lo de la creación de la Academia Paraguaya de la Historia fue sumamente clave en ese sentido porque permitió de alguna manera crear un espacio donde se pueda, eh, digámosle, profundizar, estudiar, divulgar lo que tiene que ver la historia. Y luego ya eso va a venir de la mano con la creación de la Escuela de Humanidades, después ya sería la Facultad de Filosofía con la carrera de Historia, ¿verdad? Entonces, el peso que tiene la historia política es bastante, ¿verdad? De hecho que mirando, en los últimos tiempos estuve mirando la cantidad de tesinas que se presentaron, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, tesina de historia, y gran parte, un 80% es historia centrada en torno a historia política, en torno a un gobierno, a la guerra, a una revolución, etcétera, pero siempre abordando desde una perspectiva política. Y eso tenemos que superar porque la historia tiene otros campos, ¿verdad? Como la historia de las mentalidades, el tema de la memoria colectiva, como le dije, que es uno de los temas que me apasiona, la historia comparada, la historia regional misma también. Uno se encuentra con otras universidades, por ejemplo, menciono la Facultad de Filosofía de la UBA, donde está la carrera de historia, ellos tienen, por ejemplo, toda una línea de investigación centrada en historia regional o en historia paraguaya, ¿verdad? Y nosotros, no sé el caso de la católica, pero voy a hablar de lo que yo conozco de la nacional, no tenemos una línea de investigación o un grupo de investigación que sea historia regional o historia de América, etcétera. Es como que nos enfocamos mucho en historia del Paraguay y está bien por un lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestro pasado y abarcar otros campos también que faltan todavía por explorar dentro de la historia paraguaya. Pero por otra parte, nosotros también tenemos que mirar a nivel regional, mirar a nivel afuera también y de alguna manera tratar de desarrollar también esas líneas de investigación que se centren en una historia regional que pudiera darnos una mirada en forma global de todo ese proceso, porque por más que uno estudie el proceso de independencia del Paraguay u otro periodo de la historia, siempre está relacionado con lo que ocurre alrededor. Entonces, eso es también un campo que hace falta desarrollar lo que tiene que ver con la historia paraguaya. Concuerdo totalmente cuando el profesor menciona el tema de las redes. Tenemos que relacionarnos con historiadores de otros países, de otras universidades. Tenemos que bajar también el discurso académico de la historia a la gente. Eso implica también todo un proceso, ¿verdad? También es cierto lo que él mencionó, el tema de la historia en la institución educativa. Hay falta asociar eso. Una cosa es lo que el discurso histórico en la academia, la producción histórica en la academia, llámese Academia para la Historia, Facultad de Filosofía, la Universidad Católica, la Universidad Nacional del Este, y otra cosa es lo que se ve en los textos escolares y otra es lo que se enseña otra vez. Creo que ahí hace falta un trabajo mancomunado donde se pueda ver que lo que se produce aquí se traduce también en lo que tiene que ver en los diferentes niveles del sistema educativo paraguayo, ¿verdad? Por eso mucho el cuestionamiento, ¿verdad? De cómo se enseña historia, qué se enseña historia,
Y la historia es una disciplina sumamente importante dentro del currículo educativo, ¿verdad? No es solamente memorización, repetición de hechos, personajes, sino es mucho más que eso, ¿verdad? Desde forjar la identidad nacional hasta, digamos, el de brindar los elementos necesarios para que uno conozca su pasado, ¿verdad? En ese sentido, la historia tiene que bajar también a lo que tiene que ver en el sistema educativo paraguayo, ¿verdad? No solo de los textos, sino el currículum mismo tiene que mirarse también y ver cómo está enfocada esa enseñanza de la historia. Igual que a nivel universitario, yo creo que también se necesita mirar con estos procesos de autoevaluaciones, le obliga a uno a mirar cómo está su malla curricular, a dónde apunta, y hoy hay que tener en cuenta que el que se forma en historia no solo se forma para, o no solo se debe formar para ser historiador, escribir historia o ser profesor, sino también está como gestor cultural, museos, lo que tiene que ver con la información, el manejo de la información. O sea, son muchos los campos donde hoy el historiador puede adentrarse, pero pasa mucho por la formación que le brinda la institución en donde uno está estudiando, ¿verdad? Entonces, son muchos los desafíos, creo yo, en el campo de la historia. Los últimos tiempos vamos de alguna manera absorbiendo los avances que se van dando en materia teórica, en materia de producción histórica a nivel mundial, ¿verdad? Generalmente los adelantos, los libros más nuevos referentes al campo de la historia, en el campo teórico, en el campo práctico, tardaban mucho en llegar a Paraguay. Hoy día eso se está subsanando de alguna manera. Todavía nosotros estamos varios escalones atrás comparando con otros países de la región, pero creo que esto va a ir mejorando, va a ir cambiando con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Así que a los que estudian historia, bueno, alentar que es una disciplina muy interesante, que te brinda muchas herramientas para los análisis de los procesos políticos e históricos, y así que por supuesto para los que somos historia, tener más estudiantes de historia va a ser sumamente importante en el sentido del desarrollo de esta disciplina, ¿verdad? Como bien mostró el profesor en el cuadro, solo hay 3 carreras de grado de historia en el país. Por suerte no se cierra eso, ¿verdad? Hasta donde yo sé, ¿verdad? No son muchos los que estudian, esa es la verdad, son pocos. Y los posgrados, como bien mencionó, en el caso nuestro, filosofía, la maestría se abre cada vez que se cuenta con una cantidad de estudiantes, ¿verdad? Si no se cuenta con esa cantidad, no se abre. Creo que hasta ahora se abrieron, si mal no recuerdo, 6 o 7 cursos de maestría ya en la Facultad de Filosofía en Historia. Y como les dije, la idea que tenemos es abrir el doctorado en Historia el año que viene, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quería expresar de mi parte, porque como les mencioné, creo que va a ser repetitivo volver a girar en todo lo que ya el profesor Claudio lo expresó de muy buena manera. Así que de mi parte, con esto cierro. Muchísimas gracias, profesor Peris. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Bueno, le quiero preguntar a los panelistas si es que tenemos un poquitito de tiempo, 5 o 10 minutitos, para preguntas. En el caso que el profe Pedro tenga muy poco tiempo, si quieren podemos primero hacerle las preguntas al profe Pedro. Eh, Algo muy chiquitito nada más, no vamos a robar más de 5 o 10 minutos, profesor, si es que le parece bien. ¿Sí? Bueno, entonces entonces, gracias, profe. Entonces vamos a abrir digamos, el micrófono, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Levantó la mano Ariel, entonces Ariel, te escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Felicitaciones a ambos. Excelente la exposición. Son 3 preguntas que quisiera hacer para cualquiera de los dos. El primero, ¿la academia está formando investigadores realmente o seguimos todavía con falta de eso, por un lado? La otra pregunta, ¿se puede hablar ya de historia científica acá en Paraguay? Si es así, ¿de cuándo y cómo? Y la última,
si se puede hablar de alguna filosofía de la historia sobre la que se asienta la historia paraguaya. Esas son mis preguntas. Muchas gracias, Ariel. Podemos hacer una ronda de preguntas, ¿verdad? Si es que hay más preguntas, por favor, siéntanse libres de expresar. Mientras que están haciendo lo mejor o están pensando en las preguntas que quieran hacer, yo también tengo una. Haciendo hace poco una entrevista a un historiador, el historiador me decía que la primera historia que se hizo aquí en Paraguay fue la demarcación de límites. ¿Eso se puede considerar historia o entra dentro del área de la geografía? Y si se considera historia, ¿qué lugar ocupa la geografía en la historia? ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacer? A ver un poquitito. Acá, José María Cañizá levantó la mano. Adelante, José. Sí, buenas noches, excelente la exposición. Felicitaciones, profesor Peri, por la organización. Más que pregunta también es un criterio, quiero escuchar un poco la opinión de los colegas sobre la mirada que tienen los historiadores sobre hechos, especialmente sobre hechos políticos. De repente vemos un libro de un historiador que tiene una mirada distinta sobre lo que habrá sido la de 19, el gobierno del 36, y después vemos otra mirada política de ese mismo periodo histórico, donde se nota la influencia de cada uno desde su mirada. O sea, ¿cómo entendemos ustedes como historiadores, cómo entienden esas posiciones que tienen, distintas posiciones por la influencia ideológica que tienen ellos? O sea, eso a veces me llama mucho la atención, las confrontaciones que existen ideológicas sobre ciertos periodos históricos, especialmente en Paraguay, ¿verdad? A eso me refiero. Quisiera saber un poquito la opinión de ellos sobre eso. Gracias, profesor Peri. Muy bien. Bueno, entonces tenemos 5 preguntas. Vamos a hacer acá un stop y vamos a darle la palabra al profesor Pedro Caballero. Te escuchamos, profe. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a ver si recuerdo todas las preguntas. Creo que la primera, creo que el profesor Ariel Mencia, el que estuvo preguntando, referente a si de cuándo es historia, algo así, creo que preguntó, ¿verdad? No sé si recuerda, profesor Peris. Sí, igual, sí, te escuchamos, Claudio. Si el profesor Claudio recuerda mejor, entonces ya. No, yo voy a repetir las preguntas que leí porque yo estuve tipeando. Ariel Mencia dice, ¿se forman investigadores en Paraguay? Es la primera. La segunda de Ariel Mencia es, ¿se puede hablar de historia científica en Paraguay? ¿Y desde cuándo, verdad? Y la tercera es, ¿se puede hablar de filosofía de la historia en Paraguay? Esas son las 3 preguntas de Ariel Mencia. Bueno, voy a hablar de la experiencia que nosotros en la UNA tenemos, ¿verdad? En la malla curricular, al menos de la carrera de historia, está más centrada en la formación de investigadores. Uno mira las diferentes asignaturas que tiene. Yo al menos seguí el plan antiguo, ahora hay un plan nuevo y probablemente se modifique ese plan otra vez ahora. Está más centrado en el entorno de la investigación. Ahora, otra cosa es que el egresado se dedique a eso. La gran mayoría nos adentramos en el mundo de la educación. Yo me inicié en el mundo de la educación. También tenemos esa preparación, pero no, por supuesto, como el que estudia formación docente o va al instituto INAES, creo que se llama ahora, que era el Instituto Superior de Educación. Entonces, las herramientas que nos dan, las prácticas que hacíamos, tiende a formar investigadores con un carácter científico. Ahora, ¿cuántos de esos llegan a investigar? Esa ya es otra cuestión, ¿verdad? Un número reducido, mínimo, son los que se adentran en esa investigación, ¿verdad? ¿Cuántos enseñan? La mayoría, ¿verdad? Al final, lo que la formación te da para investigación, al final termina uno en aula enseñando, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, me arriesgo a decir, acá el profesor Claudio que está en otra institución,
tendrá también, me imagino, va a explicar allí cómo es. Pues yo creo que la mayoría tiende a eso, a formar investigadores en el campo de la historia, ¿verdad? Con respecto a la historia científica, bueno, la historia propiamente así se inicia en Paraguay al menos con Blas Garay, el que primero tiene un método, vamos a decirle, de trabajo, de elaboración, con el cual se inicia una historia más, no sé si usar el término serio o seria, vamos a decirle, pero creo que desde ahí arranca lo que tiene que ver la producción historiográfica. Y en cuanto a filosofía de la historia, lo que me viene en mente ahora, porque tampoco, ese no es mi campo, tampoco no me adentré mucho en eso, pero al menos paraguayo, si bien no se adentró mucho lo que tiene que ver la historia en sí, sería Adriano Iralaburu con epistemología de la historia paraguaya, que es lo que desarrolló de alguna manera una especie de filosofía de la historia, ¿verdad? Eso es lo que podría responder. El profesor Claudio, me imagino, va a agregar más cosas, ¿verdad? Y no sé si respondo todo una vez, la otra pregunta también, o escuchamos esta parte porque como es un poco extenso para escuchar al profesor Claudio, ¿verdad? Vamos a escucharle al profe Claudio si no hay ningún problema. Muy bien, tengo acá anotadas las preguntas de Ariel. ¿Verdad? Ariel dice, ¿se forman investigadores en Paraguay? ¿Verdad? Bueno, sí, hay materias, si vamos en las carreras de historia, en las 3 carreras de historia, hay materias que orientan a la investigación. Sin embargo, la investigación depende de la vocación y de las posibilidades socioeconómicas también. Era a ver, yo soy un privilegiado en cierto sentido, era porque tengo formas de mantenerme, aparte de que me dedico a la docencia, tengo proyectos y otras cosas, ¿verdad? También, ¿verdad? Y entonces puedo dedicar cierto tiempo a la investigación, ¿verdad? Pero muchas veces los historiadores quieren investigar, ¿verdad? Pero no tienen todas las herramientas económicas para hacerlo, ¿verdad? Entonces tienen que darle más tiempo a la docencia. Esa también es una realidad, ¿verdad? Es una realidad, ¿verdad? Lo ideal sería de que vayamos mejorando en otros aspectos, ¿verdad? Hay avances, ¿verdad? Pero hay avances, no digo que no haya, hay avances al respecto, pero sí, se forman investigadores, yo creo que sí, pero dependen de la vocación y de las posibilidades socioeconómicas, de esas dos cuestiones. Parece que Claudio se quedó sin internet, ¿verdad? ¿Ustedes a mí me escuchan o soy yo el que se quedó sin internet? Sí, te escuchamos, profesor. Te escuchamos. Ah, ya. ¿Me escuchan? Ya. Sí, Claudio, ahora sí te escuchamos. Perdón, como bien mencionó anteriormente mi predecesor, el doctor Pedro Caballero, ¿verdad? La historia académica comienza con Blas Garay, ¿verdad? A finales del siglo XIX, ¿verdad? Y lastimosamente Blas Garay, ¿verdad? finó, ¿verdad? Lo mataron, y con ello también, junto después con la polémica Olegaray, redujo a la discusión y el debate, ¿verdad? A la cuestión lopismo, antilopismo, etcétera, etcétera, a nivel posterior. El desarrollo del campo historiográfico es algo muy estudiado por varias personas, ¿verdad? Si voy a mencionar todos los nombres, ¿verdad? Voy a tardar mucho tiempo en responder esto, ¿verdad? Están todos mencionados en el artículo que preparé para esta ponencia, pero lo que sí puedo decir, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Hay una ciencia de la historia que se desarrolla paulatinamente desde Blas Garay, con limitaciones, con atrasos teóricos, como dijo bien Pedro Caballero antes dijo, habló la llegada de los materiales, la llegada de las corrientes, la conformación de las carreras de historia. La primera carrera de historia aparece en 1948 recién, cuando en Argentina, en Brasil, aparecieron 30, 40 años antes, ¿verdad? La enseñanza universitaria de historia en Paraguay. Ojo, no es que en Paraguay no se haya intentado. En Paraguay ya se intentó la enseñanza universitaria, pero se fracasó ya para 1911, pero se fracasó, nunca se consolidó eso. Recién en 1948 tuvimos la primera carrera de historia en la UNA, la segunda en los años 60 en la Católica, y la tercera en los 90, 2000 en la UNE, ¿verdad? Y estoy hablando de las carreras de grado, que el grado es lo más importante, ojo,
¿verdad? Es que es donde se forma el historiador, ¿verdad? Ahora bien, desde finales del estronismo con Alfredo Seyfarth, con Mila Rivarola y otros autores de esa generación, comienza ya a verse nuevas perspectivas, una nueva historia, ¿verdad? Mila Rivarola dedicada con temas socioeconómicos, ¿verdad? Alfredo Seyfarth dedicado a la historia oral, ¿verdad? Y a una historia social y política nueva, ¿verdad? En los términos que hablamos de la nueva historia política y la nueva historia social, ¿verdad? Y a partir de 1989, con la apertura democrática, se volvió más, cada vez se está volviendo más científica la historia en Paraguay, ¿verdad? Sí, tenemos un retraso epistemológico con respecto a la región y a nivel internacional, pero yo diría que cada vez la brecha es menor. Ahora, no estamos en la cresta de la ola, no nos creamos que estamos en la cresta de la ola. Hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, y eso va a haber siempre. Pues se puede hablar de filosofía de la historia paraguaya. Sí, Adriano Irala Burgos, ¿verdad? Como mencionó Pedro Caballero, formula, ¿verdad? Sobre la filosofía de la historia paraguaya bastante bien, ¿verdad? Y después hay otros análisis al respecto que se pueden hacer. Hay análisis filosóficos que no son directamente de la filosofía de la historia, pero que se hacen desde la filosofía e interpelan la historia. Ahí tenemos, por ejemplo, a José Manuel Silvero, un ejemplo. Pero ahí hay otros, ¿verdad? Telechea, Yampey, ¿verdad? Y otros más, por supuesto. Y bueno, ¿verdad? Eso para contestar esas preguntas, no sé si contestamos esa primera tanda con Ariel Mencia. A ver un poquitito, profe Pedro. Vamos con la segunda pregunta. La relación entre la historia y la geografía. Eso creo que era que mencionaste una expresión, algo así, era profesor Beris. Sí, de que, bueno, que haciendo una entrevista, algún historiador dijo que la primera historia del Paraguay que se escribe nace, digamos, desde la geografía en la demarcación de límites entre las provincias lusitanas y españolas. Si es que eso es así, efectivamente, ¿cuál es la relación que tiene la historia con la geografía y si se puede considerar a la geografía como una parte de la historia? Bueno, antes que nada con la cuestión de la geografía va indisolublemente ligada a la historia, porque todo hecho histórico ocurre en un lugar determinado, ¿verdad? Con respecto a si ese es el primer texto histórico, yo al menos no lo considero así porque tenemos el libro de Ruiz Díaz de Guzmán, que ya de alguna manera, o sea, está dentro de lo que serían los cronistas, ¿verdad? Porque acá el profesor Claudio que escribe sobre historiografía, va a ver que siempre hay diferentes corrientes y formas, y las primeras formas de historia, al menos en el Paraguay colonial, empiezan con los cronistas, ¿verdad? Donde ahí aparecen los primeros textos donde van narrando los hechos acaecidos en el Río de la Plata, ¿verdad? Y justamente uno de los primeros textos, al menos que podemos mencionar, es el de Ruiz Díaz de Guzmán, que es la historia de la colonización y conquista del Río de la Plata, ¿verdad? Si vamos a hablar de historia propiamente dicha, ya con un carácter más, no sé, digámosle, de una historia bien construida, más científica y más cosas, ya lo mencionamos los dos, se inicia con Blas Garay, ¿verdad? La relación de historia y geografía siempre va a estar unida, ¿verdad? A pesar de que en los últimos tiempos no hay muchos textos históricos que de repente aborden mucho lo que tiene que ver la geografía, ¿verdad? Como mencioné hace rato, al menos lo que yo conozco, la producción en filosofía de la UNA, prácticamente no hay trabajos, al menos no recuerdo así mentalmente, trabajos centrados en torno a la geografía. La geografía es una ciencia auxiliar de la historia, es una ciencia que le da un soporte que necesita la historia, porque como mencioné hace un instante, todo hecho histórico ocurre en un lugar determinado. Ahora, tomar ese texto que mencionaba, no sé si se refiere al texto de Félix de Azara, lo que hace referencia al el artículo o el escrito de donde leíste, profesor Peris,
pero creo que no. O sea, en el periodo colonial hay varios textos donde ya tenemos relatos centrados en torno a la historia nacional, ¿verdad? La historia paraguaya. Gracias, profe. Claudio. Muy bien, bueno, en parte de acuerdo con el doctor Pedro Caballero, o sea, hay antecedentes previos, ¿verdad? O sea, citamos a los cronistas, a los memorialistas, ¿verdad? Como Blas Garay, ¿verdad? O que produjeron sobre lo que ocurrió acá, ¿verdad? Y que fueron testigos acá también, como Ulrico Schmidt, ¿verdad? También, ¿verdad? Le podemos ubicar en esa categoría, aunque ambos, tanto Blas Garay, dije, perdón, Ulrico Schmidt y Ruiz Díaz de Guzmán, lo que quise decir. Ruiz Díaz Guzmán y Ulrico Schmidt, aunque ellos ambos también escribieron, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Desde una técnica de crónica, ¿verdad? Que no necesariamente es una técnica de historia, ¿verdad? Después tenemos a los religiosos, los textos religiosos, principalmente de los jesuitas, Padre Lozano, del Techo, hay varios textos religiosos, ¿verdad? Fines del siglo XVII, siglo XVIII, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Y lo que parcialmente estoy de acuerdo y que quizás se refería al hecho es que tanto Francisco de Aguirre como Francisco de Aguirre como Félix de Azara son quizás los primeros en intentar, o sea, no en escribir historia, no en escribir estas narraciones. Pero recordemos que el concepto de historia, o sea, no caigamos en un anacronismo, el concepto de historia en la época colonial era eso. Eso era historia en la época colonial. O sea, nosotros no podemos venir a decir que eso no era historia, ¿verdad? Sí podemos decir que en los términos actuales quizás no lo sea, pero sí, en esa época lo era. Pero lo que Félix de Azara hicieron, y Félix de Azara y Francisco de Aguirre lo que hicieron es básicamente un entrecruzamiento con la geografía. Recordemos, la geografía, o sea, todas las ciencias sociales y humanidades están conectadas con la historia, pero la geografía es como su hermano siamés, ¿verdad? Es como su hermano preferido de la historia. De hecho, por ejemplo, un instituto par de la Academia Paraguaya de Historia es el Instituto de Investigaciones Históricas Geográficas de Río de Janeiro, ¿verdad? O sea, esa concepción de esos institutos del siglo XIX y del siglo XX que unían la geografía con la historia, inherentemente. Pero y eso es lo que hacen ellos. Aparte hay una cuestión, en uno de los proyectos del Día del Historiador que tanto se debatió el año pasado. Se está quedando otra vez sin internet, Claudio. A ver si recupera dentro de un ratito. Si no, profe Pedro, a lo mejor podemos responder la pregunta de José María Cañiza. Hola, ahí Claudio, ahí te tenemos otra vez. Sí, perdón. En uno de los proyectos, ahí me avisa que está más inestable la señal. En uno de los proyectos del Día del Historiador, que se presentó, no me acuerdo si era ahora mismo, si era el 13 o el 17 de marzo, se justificaba justamente el 13 o 17 de marzo de 1700, creo que 97 o 93, 98, no me acuerdo bien la fecha, tengo que releer porque no tengo acá el documento, se justificaba, ¿verdad?, esa fecha porque el Cabildo de Asunción le pide a don Félix de Azara que elabore dos cosas: un mapa completo de la región, de Asunción y de la región, y una historia de la provincia del Paraguay y de Asunción, unas memorias históricas que estén conectadas con el mapa. En ese ejercicio político, ¿verdad?, de construir algo, sí, quizás tanto Azara como Francisco de Aguirre hicieron algo primero que no se había hecho antes. Entonces, yo considero que parcialmente sí. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Y también estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro en ese sentido, ¿verdad? Pero que hay algo más ahí que quizás debamos investigar y preguntarnos más. Es una muy buena pregunta.
Y por último, tenemos la última pregunta que es de José María Cañiza, que justamente creo que se refería a, digamos, a esas, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo los historiadores, verdad? No, no, es decir, Sí, esas que en los hechos cuestiones, políticos claro, sí, sobre los hechos políticos, así, la y cuestión sobre las ideologías ideológica, confrontadas y ¿verdad? todo eso explico, Claro, sí, así mismo. Yo anoté claro, acá la pregunta. claro, la cuestión ideológica dentro de los historiadores y los hechos políticos. Profesor Pedro. Sí, bueno, yo creo que primero hay que partir que la historia no solo es una disciplina, es una ciencia, sino también una herramienta. No podemos, por más que se intente, no se puede desligar totalmente de esa función que tiene, ¿verdad? Esos procesos de relectura, reescritura que se ven en la historia de diferentes países ya nos brinda esa explicación de que la historia tiene también como una de sus finalidades el tema de legitimar ciertos procesos que se van dando, ¿verdad? Entonces, cuando los historiadores construyen y también cuando los no historiadores escriben y construyen el relato de un proceso histórico, lo hacen muchas veces de manera apasionada, sin quitarse su camiseta, y nos brindan interpretaciones diferentes, digámosle, de un mismo proceso histórico, ¿verdad? Esa es la riqueza de la historia a pesar de esa crítica de subjetividad que tenga, ¿verdad? Que como mencionó el profesor, ¿verdad? Cuando uno llega a conclusiones, uno empieza a debatir esas conclusiones otra vez, el resultado que llega nunca es un conocimiento, nunca es una verdad absoluta, siempre está superditado otra vez a otras revisiones, ¿verdad? Entonces, eh, un, por darle un ejemplo, la lectura de un texto puede hacer que el profesor Claudio tenga una interpretación diferente a la que yo tenga, ¿verdad? Por más que lo sometamos a un análisis crítico interno externo a ese documento, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, hay que tener en cuenta también cuando la construcción histórica, el relato histórico que se hace, es tendenciosa, tiende a algo, a un objetivo generalmente político. Entonces, eso genera esas discusiones que de repente se ve, ¿verdad? Entonces, en medio de esas discusiones se afloran las ideologías, las construcciones teóricas que tengan de repente, y eso genera que justamente, como lo mencionó Adriano Iralaburgo, aparezca esa característica de la historia paraguaya, ¿verdad? Que el tema del maniqueísmo, el mito del héroe máximo y el mito también del eterno retorno, ¿verdad? Entonces, son cosas características, mejor dicho, que se ven dentro de esa construcción histórica. Y se va a seguir viendo probablemente, ¿verdad? Porque hay temas que generan mucha controversia, ¿verdad? Si miramos la historia de alguna manera reciente, si bien ya pasaron más de 30 años, construir una historia sobre el estronismo va a generar siempre una controversia. Y la posición que tome el historiador, sea está a favor o en contra, a pesar de que intente una construcción objetiva, siempre va a generar ese debate también en torno a esa construcción que realiza, ¿verdad? Entonces, creo que esos elementos siguen influyendo y por eso uno encuentra textos, sobre todo digámosle, hechos que son muy controvertidos. O sea, la guerra de la Triple Alianza ya pasaron 150 años, pero si uno lee los textos que se producen en los 4 países, uno va a encontrar que en los propios países se generan diferentes interpretaciones de un mismo hecho, o sea, de un solo hecho histórico, ¿verdad? Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Con las revoluciones. Creo que mencionó el profesor Cañiza el 36, por ejemplo. El 36 uno puede ver de diferentes perspectivas de acuerdo a su ideología, ¿verdad? Entonces todo eso genera que presente esa característica la historia, ¿verdad? Muchas gracias. Profesor Claudio. Muy bien, voy a ver acá dice José María Cañiza, habla sobre los hechos políticos, miradas, ideologías y confrontaciones entre historiadores. Respondiendo a eso, más vale que los historiadores no estemos de acuerdo. Es súper importante que los historiadores no estemos de acuerdo. Es súper importante que haya historiadores con perspectiva marxista, otros con perspectiva liberal, otros con una perspectiva teórica desde la escuela de los anales, de la Nouveau Historie, otros desde, inclusive de la historia política tradicional. No porque haya una nueva historia política que
que haya mejorado mucho el campo de la historia política, tenemos que desechar la historia política tradicional, ¿verdad? O sea, en Paraguay todos construimos historia política sobre los hombros de Efraín Cardoso, por ejemplo, ¿verdad? Así que no por eso, no porque Efraín Cardoso haya cometido errores, es una cosa. Ahora, bien, Efraín Cardoso, por ejemplo, y citando el ejemplo, que fue un gran historiador, ¿verdad? También fue partícipe de algunas cosas, y cuando escribe sobre el 23 de octubre de 1931, o escribe sobre 1936, o sobre todo escribe sobre la Carta Política de 1940 que lo involucró a él, ¿verdad? Tiene una perspectiva y significa para él algo, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Para otros significará otra cosa, y ahí se produce una confrontación. Y esa confrontación es muy buena siempre y cuando sea entre episteme versus episteme. O sea, el debate historiográfico, el debate de historia tiene que ser episteme versus episteme, ¿verdad? Aunque no lleguen a ninguna síntesis, o sea, no se llega a ningún acuerdo entre las dos posturas con sus propias metodologías, etcétera, etcétera. Pero tenemos así entonces varias vertientes en las cuales podemos decir desde esta perspectiva esto pudo haber ocurrido, desde esta otra otro pudo haber ocurrido. Otro hecho pudo haber ocurrido. Ahora, el problema que tenemos acá en Paraguay en el debate historiográfico es que muchas veces, y esto se da sobre todo desde Báez Oleari en adelante, ¿verdad? Y lastimosamente con la muerte de Blas Garay, ¿verdad? Nos privó de alguien que ya empezaba a tener una metodología académica de historia, ¿verdad? Entonces se da justamente un debate entre o episteme versus doxa. Entendamos, voy a explicar. Episteme es la producción de conocimiento científico de acuerdo a ciertos métodos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de los métodos de las ciencias humanas y ciencias sociales, historia. Y el otro lado es, ¿verdad? Que tenemos doxa, que doxa es la opinión. Doxa es la opinión, es la tradición, ¿verdad? El mito, ¿verdad? A veces la doxa puede acertarla, ¿verdad? Puede acertarla, puede decir algo que sea obvio ante la mirada, pero no porque sea, pero no necesariamente la doxa es verdad, ¿verdad? O no, sin embargo, la episteme puede evolucionar, la episteme puede ser cuestionada, la episteme no es infalible, puede ser cuestionada, mejorada, etcétera, etcétera. Cuando los debates son entre episteme, genial. Y tenemos que nosotros apuntar a ese nivel de debate. Ahora, si el debate es episteme versus doxa, o peor aún, como muchas veces ocurre en Paraguay, doxa versus doxa, entonces tenemos un mal debate historiográfico. ¿Verdad? Yo como historiador, bienvenido el debate, ¿verdad? Justamente cuando es doxa versus doxa versus episteme o doxa versus doxa, ya estamos entrando en el terreno de la polémica, que es otra cosa. Cuando es debate, genial, ¿verdad? Bienvenido. El otro tema, ¿verdad? Referente a eso, es que mientras más perspectivas incorporemos, mejor. Y lo otro es que el historiador jamás se va a poder librar de esa mochila que es, ¿verdad? De esa mochila que es su carga ideológica propia, ¿verdad? No existe. Vamos a esperar un ratito, porque ya va a volver otra vez Claudio. Ahí, Claudio, ahí otra vez. Bueno, por más de que von Ranke decía contar la historia como realmente haya pasado, bueno, no, eso no ocurre. Eso no ocurre. Todos tenemos nuestra carga ideológica encima. Lo bueno, lo interesante es, ¿verdad? Lo bueno, interesante es justamente reconocer esa carga y reconocer que hay otras posibilidades. O sea, como historiador liberal, yo tengo que reconocer que, o de cierta teoría liberal, yo tengo que reconocer que hay, esto dicen los marxistas y en esto pueden tener razón. Estas son las debilidades de mi abordaje. Estas son las fortalezas del otro abordaje. Hay que reconocer al otro, ¿verdad? Podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que reconocer al otro dentro del debate, ¿verdad? En un acto de gallardía y en un acto de cortesía historiográfica.
Dicho sea de paso, y esto va para algo también que me quiero completar esto, con algo que dijo Pedro Caballero, nosotros tenemos esa famosa obsesión, que es también la obsesión que nos da de comer, ¿verdad? Que es la guerra de la Triple Alianza. Los historiadores métale con ese tema. Y muchas veces los debates historiográficos de episteme y la producción de episteme historiográfica viene por el interés por la historia, por otras áreas que se producen en el Paraguay, por parte de sociólogos, por parte de politólogos, por parte de economistas. ¿Quién puede obligar a Juan Pablo Herkenkrauer, ¿verdad? Con su enorme producción de historia económica y social del Paraguay, ¿verdad? Entonces, muchas veces las otras ciencias sociales y las otras ciencias humanas nos hacen el favor a los historiadores de recordarnos de que no todo son estos temas polémicos de repente, como Guerra Triple Alianza, Guerra del Chaco, Doctor Francia, los López, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros como historiadores le debemos mucho a los sociólogos y le debemos mucho a los politólogos, a los economistas, a las otras ciencias, a los arqueólogos, a los antropólogos, geógrafos, etcétera. Bueno, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá porque ayer nos fuimos hasta las 10 de la noche y hoy eso ya me pareció un abuso. Así que vamos a llegar hasta acá. Hay la gente se expresó, Roberto, Ruth, Sara, Valeria, Ricardo, por ejemplo, agarró y puso un comentario muy interesante sobre el papel que tienen que tener los historiadores, que no tienen que legitimar o que no tienen que justificar, sino que tienen el poder de la crítica. Bueno, en definitiva hay un montón de comentarios, hay un montón de opiniones. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. Otra vez de nuevo gracias al profesor Pedro, otra vez de nuevo gracias al profesor Claudio y a todos y todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recordándoles que el próximo miércoles tenemos nuestro último encuentro a las 17, a las 19 horas con el mismo link que usaron para entrar hoy y ayer. Bueno, con ese mismo link les esperamos el próximo miércoles para la jornada de ciencia política que nos va a estar acompañando las profesoras Sara Mabel Villalba y Sara Serna. Así que, de nuevo, muchas gracias a los profesores, a todos los amigos y las amigas que se conectaron y nos volvemos a ver. Hasta pronto. Hasta pronto, profesor. Muchas gracias.